Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Continuamos con esta serie de Geografía de Colombia con el capítulo número 2 acerca del clima de Colombia. Entonces, este capítulo de climatología vamos a iniciar haciendo una serie de aclaraciones. La primera es que no podemos confundir la climatología con la meteorología. Tampoco podemos confundir el clima con el tiempo meteorológico. ¿Qué significa? Cuando hablamos de climatología estamos hablando de unos promedios generales, estamos hablando de una descripción de un lugar. Por ejemplo, cuando hablamos de Guachetá podemos decir que tiene un clima frío de alta montaña. Este clima frío de alta montaña no se va a modificar en periodos muy largos de tiempo, es decir, unos 15, 20, 30 años. Cuando decimos el día de hoy está cálido o está lluvioso o está nublado, no estamos hablando de clima, sino estamos hablando de tiempo atmosférico. Es decir, que cuando hablamos del día tenemos que preguntar cómo está el tiempo el día de hoy, no cómo está el clima, porque son conceptos diferentes y son ramas de la geografía que se dedican a cosas completamente distintas. Para aclarar un poco más el término, podemos decir que la climatología, que es una ciencia que hace parte de la geografía, está dedicada al estudio de los climas en relación a sus características, variaciones, distribución, tipos y posibles causas y determinantes. En la imagen que pueden ver en la parte inferior, ven el promedio de temperaturas del planeta. Es decir, como ustedes ven, lo normal es que en la zona del ecuador del planeta se presenten las mayores temperaturas, mientras que en los polos las menores temperaturas. Esto es una descripción general y estas descripciones generales, como les decía, hacen parte de la climatología. Seguimos con que cuando hablamos de clima tenemos que hablar de una serie de elementos para hacer una descripción climática. Por ejemplo, en este caso, para hacer una descripción climática de Colombia tendríamos que tener estos elementos en cuenta, lo que es la radiación solar, la temperatura del aire, las precipitaciones, la presión atmosférica, los vientos, la humedad atmosférica, los fenómenos luminosos y los factores oceánicos. Aquí vamos a ver algunos de los más importantes para poder comprender el clima de Colombia. Vamos a comenzar con uno que es muy importante, que es la radiación solar. La radiación solar es la cantidad de luz y de energía que recibe la superficie de la Tierra. Esta cantidad de radiación que nos emite el Sol, una, no llega al planeta, es reflejada hacia el espacio a través de nuestra capa de ozono. Otra es absorbida por la atmósfera y queda atrapada dentro de la atmósfera, como ustedes lo pueden ver acá. Por otro lado, existe otra radiación solar que entra al planeta y vuelve a salir al espacio, y otro que se ve reflejada como en un espejo entre la atmósfera y la superficie de la Tierra. Entonces, digamos que entre mayor cantidad de radiación solar esté dentro de nuestra atmósfera, mayor puede ser nuestra temperatura. Uno de los factores que hace que esta radiación solar quede atrapada dentro de nuestra atmósfera son los gases de efecto invernadero. Por eso en las ciudades o en los lugares muy contaminantes las temperaturas suelen ser altas. En el caso de nuestra región, de nuestra provincia, pues digamos que uno de nuestros factores contaminantes es la ganadería. Entonces esto puede causar, por ejemplo, una elevación de temperaturas si no se maneja de la forma correcta, si no hay una gestión del cambio climático. Por eso es bastante importante. Esto en cuanto a la radiación solar. Otro factor que es muy importante para poder hacer un análisis climático y meteorológico también es entender las nubes. Las nubes no todas son iguales y no todas cumplen con el mismo propósito. En pantalla ustedes pueden ver los principales tipos de nubes. Yo solo les voy a decir que, digamos, cuando encontramos un día soleado vamos a encontrar algo que se llama el halo, que así como el videojuego, el halo es un aro que se encuentra alrededor del sol o de la luna en algunos días muy despejados. También en los días despejados podemos ver cirros, como los ven acá, cirrocúmulus, altoestratos y altocúmulos, que son nubes muy altas que, como ustedes pueden ver, están entre los 6 kilómetros y los 10 kilómetros y suelen decorar el paisaje sin generar, por ejemplo, precipitaciones. Suelen ser también nubes muy claras, de colores muy claros como el blanco, el naranja o el azul. Por otro lado, encontramos unas nubes un poco más bajas, como las nieblas y como los cúmulos, los cumulonimbus y los nimboestratos. Estas nubes que les he nombrado suelen presentarse siempre cuando hay precipitaciones, es decir, cuando llueve. Uno de las claves para identificar si esa nube viene cargada de humedad, de sus iones están cargados de agua, es que no dejan pasar la luz. Cuando la luz
no puede atravesar la nube significa que la nube está cargada de agua y por lo general toma unos colores grises u oscuros. Es por esta razón y de esta forma podemos, digamos que, predecir si va a haber una precipitación. Entonces, esto en cuanto a las nubes. Ahora, uno de los principales, hay dos principales factores que es, digamos que lo principal a la hora de determinar y de comprender el clima, que es lo que espero que quede más claro dentro de los elementos que vamos a explicar en esta clase. Entonces, estos dos factores que son muy determinantes en la zona que vivimos es la altitud y la latitud. La latitud, como lo señala la diapositiva, es la distancia desde el ecuador al punto de la Tierra. A menor latitud, más cerca del ecuador, las temperaturas son mayores. En otras palabras, la Tierra tiene una inclinación. Esta inclinación, que es de 23 grados, determina las estaciones, ¿sí? En nuestro caso, como lo pueden ver en la imagen, no importa cuánto rote la Tierra, siempre el Sol va a apuntar al mismo sitio, al centro de la Tierra. ¿Qué significa? Que la parte norte, como lo ven acá, no va a recibir la misma cantidad de sol todo el año, ni la parte sur tampoco va a recibir la misma cantidad de sol durante todo el año. Solamente entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, la luz solar va a reflejarse ahí durante todo el año. Por esta razón nosotros no tenemos estaciones, porque la inclinación de la Tierra no es suficiente como para privarnos del sol durante una época del año. Siempre durante los 12 meses del año nosotros recibimos la misma cantidad de luz solar. Por esa razón nosotros no tenemos estaciones como en el hemisferio norte, como lo ven acá, como en el hemisferio sur, que la cantidad de luz sí puede variar debido a la inclinación de la Tierra. Por otra parte está la altitud. Para entender esto un poco mejor, les voy a mostrar esta cartografía donde se dibujan, como ustedes pueden ver, las zonas cálidas y las zonas templadas. Como ustedes ven, la zona cálida, aquí ya hay una línea que me está delimitando exactamente cuáles son los países que cuentan con estaciones y cuáles no. Entonces, en esta zona, que es la del Ecuador, que podemos denominar la zona cálida porque siempre hace calor, entonces, dentro de estas dos líneas que ustedes pueden ver aquí en esta cartografía, todo lo que está aquí en el centro del planeta no tiene estaciones y recibe la misma cantidad de luz solar. Mientras que en una parte del hemisferio norte, como lo es Europa, Estados Unidos y Asia, sí hay estaciones porque se encuentra mucho más inclinada hacia el norte y la inclinación de la Tierra hace que no se reciba la misma cantidad de luz solar. De igual forma, en el sur, en la zona templada, sucede exactamente lo mismo. Hay estaciones, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que cuando la Tierra está inclinada hacia el norte, pues lógicamente en el norte será verano, mientras que en el sur será invierno. Y viceversa, cuando estamos en invierno en el norte, que es muy común por las nevadas y la Navidad y Papá Noel, mientras ellos están nevando, en el sur del planeta está haciendo muchísimo sol. Hay verano, ¿cierto? Como en lugares como Argentina o Australia. Entonces, esto es muy importante para tener en cuenta, para comprender por qué existen las estaciones y comprender el clima de Colombia y el mundo. Por ejemplo, la explicación de por qué Colombia no tiene estaciones. Esto en cuanto a la latitud. Ahora, en cuanto a la altitud, en las zonas cálidas donde nos encontramos es muy importante saber a cuántos metros sobre el nivel del mar nos encontramos. Esto es vital para saber el clima de la zona donde habitamos. Entonces, para explicar la altitud tenemos que conocer un concepto que se llaman los pisos bioclimáticos. Entonces los pisos bioclimáticos es que según a la altura donde nos encontremos se van a determinar muchísimas cosas. Muchísimas cosas como las cosas que comemos, como la ropa que usamos, como la disposición de agua que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el piso bioclimático cálido, que va de los 0 a los 1000 metros sobre el nivel del mar, es lo que denominamos generalmente como tierra caliente. Esta tierra caliente es muy buena para cosechar plátanos, para cosechar piñas, para cosechar guanábanas. Además de eso, pues digamos que son zonas muy bajas que por lo generalmente se encuentran en un río como el Magdalena, como el Cauca o sobre el nivel del mar como es en la costa. Entonces, podemos decir que casi el 60% de nuestro país se encuentra en un piso cálido. Es decir, que somos un país donde
las altas temperaturas es lo más normal dentro del clima de Colombia. Sin embargo, recuerden que estamos dentro de tres cordilleras. Es una situación muy particular la de nuestro país, tener unas tres imponentes cordilleras que cada una de ellas nos permite tener todos los pisos térmicos, pisos bioclimáticos. Entonces, en el segundo piso bioclimático, que es el templado, nos encontramos de los 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Aquí se presentan cultivos como los frutales, como la naranja, la mora, el maíz también se da, aunque el maíz se da en todos los pisos bioclimáticos, especialmente en este, pues crece de una forma más fácil. También se da el café, se da el pepino, las alberjas y demás frutos, ¿cierto? Continuamos con el piso bioclimático que va de los 2000 a los 3000 metros sobre el nivel del mar. Aquí ya encontramos unas temperaturas un poco más bajas, de los 11 a los 16 metros sobre el nivel del mar. De los 11 a los 16 grados centígrados. En este piso bioclimático, por ejemplo, podemos encontrar la ciudad de Bogotá. Ya sabemos que es algo frío, que se dan principalmente los tubérculos, se da el trigo, ¿cierto? También algunas partes del municipio de Guachetá se encuentran bajo esta altura. Sin embargo, si hablamos de Guachetá, podemos decir que una gran cantidad del territorio se encuentra en un piso bioclimático páramo, que va de los 3000 a los 4500 metros sobre el nivel del mar. Aquí la temperatura media puede ser menor de los 10 grados centígrados. Aquí también se dan alguna serie de tubérculos, sin embargo, las temperaturas ya demasiado frías pueden generar que sea muy difícil la agricultura, entonces se da mucho el ganado, como en nuestra región. Porque las vacas, pues, son buenas para resistir el frío. Entonces, en este es, digamos que nuestro aspecto, estamos en la cima de la cordillera oriental, por tal razón, a pesar de que estamos en un país cálido que no tiene estaciones, estamos en una zona fría y nuestro clima es frío de alta montaña. Frío porque estamos en una altitud, cierto, considerable, mayor por lo general o en promedio de los 3000 metros sobre el nivel del mar, y de alta montaña porque estamos sobre la cordillera oriental, cierto, casi que en la cima. Y por último, tenemos un piso bioclimático glaciar que va de los 4500 metros sobre el nivel del mar y mucho más arriba. Anteriormente este piso climático se le conocía como nieves perpetuas, ¿cierto? Ya no se le denomina así porque ya nos dimos cuenta que estas nieves no son perpetuas, que así como el Cocuy, como la Sierra Nevada de Santa Marta o el Nevado del Tolima o el Nevado de Ruiz o Santa Isabel se están derritiendo y se están acabando. Sí, a pesar de que son nieves que habían durado muchísimo tiempo, por efectos del cambio climático y digamos de la mano de la humanidad están desapareciendo. Ya no son nieves perpetuas, son nieves que tenemos que buscar que sean perpetuas a través de nuestra acción como seres humanos responsables de nuestros propios recursos, ¿cierto? Entonces, esto en cuanto a la actitud. Continuando con otro de los elementos muy importantes para determinar el clima de nuestro país están los vientos. Podemos denominar que hay dos importantes tipos de vientos. Están los vientos locales y los vientos planetarios. Dentro de los vientos locales hay muchos. Yo simplemente les voy a explicar uno. ¿Por qué? Porque nos afecta a nosotros. Son las brisas del valle. Por lo general, cuando vivimos sobre las montañas, nos ubicamos cerca a los valles de los ríos, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos aquí un gran sistema de ríos que están principalmente atravesados por el río Ubaté, que desemboca en la laguna de Fuquene, y el río Suárez, que sigue su rumbo hasta el río Magdalena. Ese es, digamos, que el gran sistema de cuencas, y el resto, digamos, que los ríos que vienen de Guachetá, de Cucunúa, de Lenguasaque, de Ubaté, de Susa, de Simijaca, pues desembocan dentro de estas vertientes en la laguna de Fuquene y sigue su curso hacia el norte, ¿cierto? A través del río Suárez, como les comentaba. Imagínense que Guachetá está ubicada sobre este valle. Este valle por lo general se denomina en V, porque como ustedes ven en la fotografía, se hace una V con el río, ¿cierto? Por lo generalmente los pueblos se ubicaron cerca a las fuentes hídricas, porque ustedes saben que la necesidad del agua es vital. Entonces, si nos ubicamos, por ejemplo, en una noche en Guachetá, sobre el valle, entonces nosotros vamos a encontrar que, digamos, en la mañana, todavía no ha amanecido, digamos 4 o 5 de la mañana, encontramos una bolsa de aire frío. Entonces uno camina por el pueblo y puede encontrar una nubla, ¿cierto? Una niebla que está nublado y además puede sentir un frío gélido, ¿cierto? Posteriormente, cuando va saliendo el sol, esta bolsa de aire se calienta y ese aire frío se abre y sube a través de las montañas.
Entonces de pronto los que viven en las montañas y salen a las 5 de la mañana sienten una brisa que va subiendo la montaña que es muy fría, ¿cierto? Este momento se le llama inversión térmica porque uno mira a las 5 o 6 de la mañana y hace un frío terrible, pero de pronto un poquito más tarde a las 7 o 8 ya sube la temperatura considerablemente, ¿cierto? Lo mismo que pasa como a las 5 o 6 de la tarde, que es el mismo proceso pero al revés. Entonces cuando, como les venía diciendo, cuando sube esa bolsa de aire frío es porque se calienta, ¿cierto? Y como ustedes saben, los cuerpos al calor se expanden. Entonces suben estas nubes, ¿cierto? Se va la nubla de por la mañana y tenemos un día cálido hasta las 5 y media de la tarde. A las 5 y media de la tarde entonces el viento frío que se vuelve a pesar, se vuelve más pesado, empieza a descender al valle y esas son las brisas que ustedes sienten que a las 5 y media, 6 de la tarde salen y hace un viento muy fuerte, muy frío y que digamos si salimos de pronto a las 8, 9, 10 de la noche no hace tanto frío, ¿cierto? Es por este tipo de brisas que se les denomina brisas del valle. Por otro lado, como les decía, tenemos otro tipo de vientos que son más fuertes, que traen las temporadas de lluvia, ¿cierto? Y que además, por ejemplo, y que es muy importante en el mes de agosto hablar del clima que nos hace que salgamos a elevar cometa en el mes de agosto. ¿Por qué salimos en agosto a elevar cometa? ¿Cierto? Es una buena pregunta. Pues la respuesta es que tenemos una serie de vientos que viajan por todo el planeta que son muy fuertes y que en este caso, digamos, nos permiten salir a elevar cometa, que son los alisios del noreste. Como ustedes pueden ver, aquí la flechita roja muestra cómo vienen los vientos alisios. Otra pregunta que pueden hacer sería ¿por qué los vientos no van directamente, sino como vemos aquí, van en diagonal? Pues piensen que la Tierra está girando, ¿cierto? Este efecto en que la Tierra gira se llama efecto Coriolis, ¿cierto? Entonces, estos vientos que vienen en diagonal atraviesan a Colombia durante los meses de agosto. Entonces, cuando atraviesan Colombia, nosotros tenemos una serie de vientos fuertes que muchas veces traen precipitaciones. ¿Por qué traerán precipitaciones? Miren cómo atraviesa, por ejemplo, el agua, el viento atraviesa el agua y cuando atraviesa, digamos, el océano, pues viene cargado de humedad. Y así como viene cargado de humedad, llega un momento en que se estrella con nuestras imponentes cordilleras y cuando choca contra esas cordilleras, pues se viene el agua, ¿sí? Se vienen las precipitaciones y por ahí escuchamos que hay inundaciones y hay fuertes lluvias, por ejemplo, en los llanos orientales, que es por esta misma razón. Entonces, para terminar, les quiero mostrar. Esta es una página de internet donde nos permite ver, digamos que los movimientos del agua, principalmente del viento, porque piensen que el viento mueve los océanos, ¿cierto? Entonces podemos ver las formaciones de viento y de dónde vienen. Entonces, miren que para el día de hoy, que pues estamos en agosto, vienen unos vientos fuertes desde el norte, mírenlos acá. Atraviesan la costa atlántica, atraviesan el mar Caribe, ¿cierto? E ingresan al país. También podemos ver cómo desde el Pacífico vienen subiendo también unos vientos, que también esto en realidad es una corriente marina que se llama la corriente de Humboldt y también entra a nuestro continente generando fenómenos como el del Niño y la Niña. También podemos ver que hay que nosotros, como lo vimos, estamos en una zona cálida y esa zona de cálida se llama también una zona de calmas intertropicales. ¿Por qué podríamos decir que es una zona de calmas intertropicales? Miren, casualmente, si miramos, esta aplicación está funcionando en vivo. En el Golfo de California, hacia el norte de nuestro continente, encontramos que se está formando un ciclón. Este ciclón puede tener la fuerza suficiente para arrancar las casas de su lugar y llevarlas a kilómetros de distancia. Entonces, aquí no pasa eso, aquí no vemos ningún ciclón tropical, ni vemos ninguna huracán, ni tormenta, porque nosotros tenemos una calma, es decir, tenemos las mismas condiciones casi durante todo el año. Entonces, podemos decir ya mucho sobre Colombia, que estamos sobre 3 cordilleras, que cada cordillera determina una serie de condiciones climáticas distintas, que tenemos 2 valles interandinos muy importantes, que es el del río Cauca y el del río Magdalena, que además tenemos 2 costas, ¿cierto? Una en el mar Caribe y otra en el océano Pacífico, que también genera una serie de condiciones climáticas.
Y además tenemos una serie de vientos, ¿cierto? También que nos llevan lluvias, nos traen lluvias, generan una serie de tipos de nubes que ya los vimos. Y con esto pues espero que ustedes puedan tener una serie de conceptos básicos para entender el clima de nuestro país. Muchas gracias.